amigos, es un gusto estar con ustedes otra vez. Quiero felicitar a las personas que tienen un deseo genuino de escudriñar las escrituras, porque en realidad es nuestra pretensión escudriñar las escrituras. Por esa razón, este programa, El Poder de las Escrituras, como lo he dicho en otros momentos, no es tan pintoresco con respecto a historias o a imágenes, videos o cosas por el estilo, sino que es un análisis serio, pero enfocados en un tema del cual poco se habla o tal vez poco se profundiza. Este tema de nacer de nuevo es sumamente importante. Tan importante es que si lo entendemos y si aplicamos la doctrina que el Señor ha revelado de nacer de nuevo, vamos a experimentar un cambio dramático en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro vivir. Por esa razón, felicito a las personas que pasan el tiempo aquí y no se aburren, porque estamos realmente analizando las cosas. Déjenme contarles que hay un discurso excelente del elder David Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Creo que el discurso se llama Si me conocierais. Lo dio hace algunos años, pero para mí es un clásico. Es ese tipo de discursos que trae enseñanzas tan valiosas para nosotros que vale la pena leerlos, escudriñarlos, reflexionarlos, y lo más importante es hacerlos parte de la vida de uno. De nuevo, un abrazo y felicitaciones por estar enfrascados en este asunto de aprender de las escrituras, de las revelaciones. Las revelaciones son las palabras mismas de Dios, las palabras tal cual Él quiere que nosotros tengamos, sus instrucciones para lograr gozo en la vida y también la vida eterna en el mundo venidero con Él. Pues en este discurso, que en algún momento yo quisiera analizarlo de principio a fin, encontramos algo que me llama mucho la atención. En el tema de nacer de nuevo, que ya he tocado varios tópicos, diferentes frentes, para llegar tal vez a una misma conclusión de todo lo que está relacionado con este nacimiento de Dios, nacimiento del Espíritu, conversión, hasta entrar en el reposo del Señor, y toda esta situación que para mí es la esencia de la vida. Vuelvo y repito, es sumamente importante. Pero hoy quiero hablar de la realidad, que el Evangelio es real, que las instrucciones son prácticas, las promesas son verdaderas. Y quiero mostrarles estas palabras del elder Bednar en este discurso que les comento, para que ustedes se den cuenta de esto tan interesante o tan importante. Bien, aquí estamos. Si me conocierais, octubre del 2016. Miren lo que él dice: conozco a miembros de la iglesia que aceptan como verdaderas la doctrina y los principios que se hallan en las escrituras
y que se proclaman desde este púlpito. Aún así, tienen dificultad para creer que esas verdades del Evangelio se aplican específicamente a su vida y a sus circunstancias. Parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos ni que funcionen en su vida. También encuentro a hermanos y hermanas que cumplen con sus llamamientos obedientemente, pero para quienes el Evangelio restaurado todavía no ha llegado a ser una realidad viviente y transformadora en su vida. Este comentario del Elder Bednar yo lo entiendo porque es algo que a mí me ha pasado y que posiblemente a ustedes les haya pasado y a un gran número de miembros de la iglesia les ocurra. Y es que pareciera que el Evangelio lo tenemos como allá, como algo que observamos en otros, y sobre todo esos otros están allá en las Escrituras. Esos milagros, esas transformaciones de las personas, esos hechos poderosos son de esas personas. Tal vez de los pioneros también, pero no son míos. Eso no me pasa a mí, eso no funciona, conmigo no funciona, etcétera, etcétera. Sí, posiblemente eso esté pasando en muchos corazones y por esa razón este nacer de nuevo se queda un poco atrás, se queda un poco en un patinar, como lo he dicho varias veces, en una zona, un círculo, ese sí es un círculo vicioso en el que no avanzamos. ¿Por qué? Porque no creemos que sea posible. Piensen ustedes, hermanos, si ustedes han llegado a pensar en ser transformados por completo. O sea, que todas las debilidades que actualmente tienen y con las cuales han sufrido, sea un temperamento terrible, sea un rencor, sea un vicio, una adicción, sea cualquier tipo de dificultad en su naturaleza, en su carácter, que no han podido con eso, piensen lo que sucedería si ustedes creyeran que sí es posible tener un cambio de tal tamaño. Piensen que en las relaciones entre esposos, padres e hijos, hermanos, parientes, vecinos, en la iglesia, todo pudiera cambiar porque cambiamos nosotros. Los milagros que pueden ocurrir. Es importante que empecemos a pensar en eso, en creerle al Salvador sus palabras, creer lo que Él dice que es posible, aún creer en lo que Él espera que nos ocurra, en lo que las instrucciones que da para que las cosas nos ocurran. Entonces, ahí está ese punto, que nosotros podamos realmente hacer del Evangelio algo real. Yo me atrevo a decir que esta parte, precisamente por esta parte de no creerle al Salvador, y tal vez, entre comillas, teniendo fe en Él, pero muy dudosos en creerle lo que Él dice, es la razón principal
por la que no hayamos avanzado espiritualmente hasta el punto de lograr una conversión plena. En los capítulos anteriores yo he explicado con más detalles conceptos de este nuevo nacimiento, que vale la pena revisarlos, analizarlos, reflexionar y aún orar con respecto a ellos. Quiero mostrarles algo muy bonito que se encuentra en el libro de Mormón. Antes de que el Salvador viniera a las Américas, hubo una gran cantidad de acontecimientos como terremotos, ciudades hundidas en el mar, ciudades quemadas por fuego, mucha muerte, mucha tragedia. La naturaleza se enloqueció y todo fue transformado. El Salvador iba a venir. Las personas que murieron parece no haber sido muy rectas ni muy justas en su vida. Y eso lo dijo él después. Muchos quedaron vivos, y antes de que el Salvador se presentara y se dejara ver, se oyó su voz en los cielos. Lo que él dijo, pues, fue lo siguiente. Él dijo en tercer Nefi 9, del 13 en adelante, él dijo: oh vosotros todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane. Miren, hermanos, el Señor hizo muchos milagros, tanto en Jerusalén y en esa zona, y los volvió a hacer aquí en las Américas. ¿No se han preguntado por qué razón Él hacía milagros? ¿Por qué? ¿Cuál era el mensaje en medio de los milagros? Los milagros de Él a la vista eran milagros de sanaciones, principalmente. Paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, hasta muertos que volvieron a la vida. Obviamente Él estaba lleno de misericordia y compasión, y bendijo a esas personas. No tenemos un conocimiento exacto de la fe de esas personas, pero Él hizo eso. Pero una parte importante del hecho de que Él hiciera milagros es que quería que todos entendiéramos que Él tenía el poder de transformar las cosas, ¿sí? Transformar un cuerpo lleno de lepra y dejarlo limpio. No era su misión solamente bendecir la parte física de las personas, porque sabemos que el fondo de todo es la sanidad espiritual. Porque a causa de la caída, pues nosotros estamos enfermos espiritualmente. Sí, los odios, las enemistades, las fornicaciones, la impureza, el robo, el asesinato, las mentiras, las controversias, el enojo, etc. Son enfermedades espirituales que provienen de la caída, o sea, son el resultado de la caída. Pero como todos sabemos, la caída era importante. Sin esa caída no había sido posible desarrollar el potencial divino que todos tenemos.
Gracias a la expiación del Salvador, de su poder, ese estado caído puede ser dejado atrás y nosotros podemos sacar a relucir los atributos divinos que todos poseemos como hijos de nuestro Padre Celestial. Pero sigamos mirando acá en la pantalla, la escritura. Él invitó a los que habían quedado vivos y les dijo qué tenían que hacer para que Él los sanara. Pero Él aquí no está hablando de la sanación física solamente. Está hablando de esa sanación del pecado, de nuestros pecados, nuestras debilidades, de vicios, todo lo natural del hombre caído que tenemos. Entonces Él dice así, que nosotros tenemos que hacer dos cosas: arrepentirnos y convertirnos. El arrepentimiento y la conversión son estrechamente amigos, inseparablemente unidos. Es imposible pensar en una conversión plena, un cambio en nuestra naturaleza de la iniquidad a la rectitud sin arrepentirnos. No es posible que eso ocurra. Pero Él dice, hagan eso y verán que yo los sano. Mire, él no está concentrado en la sanación física. Después lo hizo, ¿no? Cuando ya descendió y los sanó. Pero Él en el fondo está dando un mensaje de su poder de sanar lo más importante, sanarnos del pecado. Y entonces sigue diciendo, sí, en verdad os digo que si venís a mí, o sea, si os arrepentís y os convertís, tendréis vida eterna. Miren qué hermoso la promesa. Porque Él dice que nos arrepintamos y nos convirtamos. Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. Y dice, he aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros. Cuando Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y entonces convertirnos, eso significa que Él tiene su brazo de misericordia extendido. Y cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. Pero ya sabemos que es venir a Él, arrepentirnos y convertirnos. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Sigue la promesa, y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios. A los que me han recibido son los que nos arrepentimos y nos convertimos. ¿Sí? No podemos quitar esa idea de la mente. Si nos arrepentimos y nos convertimos, o sea, nacemos de nuevo, llegamos a ser entonces hijos de Dios. Y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque aquí la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y miren, sigue diciendo y sigue insistiendo el Salvador. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. ¿Qué era esto? Era el símbolo de Él que se hacía en el antiguo Israel. Para buscar la remisión de los pecados, las personas ofrecían sacrificios de animales. Los ponían en el altar, eran quemados, y una serie de ritos que se hacían allí. Eso antes de que Él viniera, pero se usaba para pedir perdón
para buscar la remisión de los pecados. Era el sacrificio pidiendo perdón. Entonces él dice, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Entonces él dice, ya no hagan más sacrificios de sangre con animales. Yo lo que quiero es que su sacrificio sea el arrepentimiento, un corazón quebrantado y un espíritu contrito, una sumisión a Él, una disposición de abandonar todo lo contrario a su voluntad, a sus mandamientos. El arrepentimiento sigue aquí como el rey. Y entonces viene la parte que Él ha prometido de que nos convirtamos, porque la conversión es un don que proviene de Él. Entonces dice, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Ahí está la conversión y es el nacer de nuevo. Es un cambio en el corazón que cambia nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestro enfoque de la vida, un estado de rectitud. Él lo que nos está prometiendo es eso. Bueno, y el 21 dice, el 21. He aquí he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Es clara su misión. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por estos he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. Dice él que, de nuevo, que nos arrepintamos y que nos volvamos como un niño. Cada vez que en las Escrituras leemos acerca de los niños, o más que todo de volvernos como un niño, la mente de las personas se distorsiona y empiezan a pensar en los niños y en decir que el Señor amaba mucho a los niños y que los niños van a ir al cielo, cosa que es verdad, pero aquí está hablando de los que se vuelven como un niño. Por esto he dado mi vida, por los que se vuelven como un niño. Vuelvo a decir, esto es la conversión. Esto es el nacer de Dios, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y ese es el Evangelio. Ese es la esencia misma del Evangelio. Pero volvemos al discurso del Elder Bednar, y entonces nosotros tenemos que preguntarnos si creemos en esto y si creemos que esto es posible. ¿Ustedes, hermanos, creen que existe la posibilidad de que ustedes se vuelvan como un niño, refiriéndose a ser mansos, humildes, sumisos, pacientes, llenos de amor? ¿Sí? ¿Sí es posible que eso me pase a mí? Sí creo que eso lo puedo tomar y trabajarlo conmigo mismo, y que ese milagro tan hermoso que es que yo cambie por dentro y me haga más semejante al Salvador, eso me puede ocurrir. Porque se nos pueden haber pasado años sin que lo intentemos o sin que siquiera lo comprendamos, porque nosotros pareciera que no comprendemos las cosas que el Señor dice y las dejamos como algo lindo en una cápsula, que lo observamos, que lo discursamos, que lo citamos, pero que no es parte de nosotros. Yo quiero decirles como un testimonio personal que sí, esto es verdad, que no debemos tener dudas ni miedos
en ir en busca de estas verdades para nuestra vida. Si es cierto que el poder de Dios viene a nosotros por medio del Espíritu Santo quemando la impureza que tenemos en el corazón. Sí es cierto. Yo sé que es cierto. Yo soy un testigo de que eso es cierto. Por lo tanto, quiero dejar ese mensaje en la mente y en el corazón. Tenemos que convertir el Evangelio en una realidad. Las instrucciones que el Señor da para que ocurran ciertas cosas son para que lo hagamos y tenemos que hundirnos en eso. Por ejemplo, al pensar en el arrepentimiento que es tan trascendental aquí, yo he aprendido que el Señor dijo: si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Creo que Él nos va a mostrar algunas cosas de las cuales nosotros no nos hemos arrepentido todavía, aunque las hayamos hecho hace muchos años y aunque no hayamos vuelto a hacerlo. Porque el arrepentimiento no solamente es abandonar el pecado, no volver a hacerlo, sino que hay otros ingredientes absolutamente esenciales como sentir pesar. Y en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, probablemente hayamos hecho cosas que por alguna circunstancia no la hayamos vuelto a hacer, pero de la cual no nos hemos arrepentido completamente. El arrepentimiento es algo integral, absoluto de todos nuestros hechos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, no de una u otra cosa en particular, sino de todo. Eso es como un adelanto, pero porque hay que profundizar más, ¿no? Es importante profundizar más en el arrepentimiento, pero cuando pensamos en el resultado, o sea, las promesas, a veces decimos que eso no ocurre, pero normalmente es porque nosotros fallamos en alguna parte de la fórmula y no es el Señor el que falla, porque Él cumple lo que promete. Así que, mis queridos amigos, hermanos, que podamos convertir el Evangelio de Jesucristo en una cuestión real y práctica, y que sigamos las instrucciones de Él y que busquemos las promesas que Él hace. Que tengamos la capacidad de creerle al Salvador. Hasta pronto. Chao, amigos.